Mira, quistes intraventriculares, y mira esta imagen, es un cisticerco gigante en la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, ahí pueden crecer un quiste de manera muy grande, desvía línea media, son cisticercos gigantes, diferencial con quiste diatídico cerebral. Este, por supuesto, es de lesión quirúrgica, pues no vas a darle venda a este paciente. Mira, vesicular, granular, calcificado, intraventricular, supraranoideo, racemoso, encefalitis. ¿Qué es esto? Fondo de ojo y un quiste flotando ahí. Los cisticercos también se ven en el fondo de ojo y se debería pedir un fondo de ojo para el diagnóstico en el paciente. Es un examen necesario. Porque también tienes que descartarle que no tenga quistes en el fondo de ojo, porque al darle, por ejemplo, el albendazol y matar un quiste que se encuentra en el fondo de ojo, el paciente se puede quedar ciego, ¿no es cierto? O sea, tienes que descartarle que no tenga. Si tuviera en el fondo de ojo, la indicación también es quirúrgica. ¿Qué ven acá en la tomografía? Múltiples calcificaciones, ¿no? Recuerda que 20% de los extraparenquimales, les mencioné que la gran cantidad de quistes se van a nivel central, ¿no? Pero hay un 20% de quistes que se van a los músculos, ¿no? Y en los músculos, sobre todo, ¿en qué músculos se presenta? Se presenta en los cuádriceps, en los muslos, en miembros inferiores. ¿Por qué estos músculos? Porque son los músculos que más se irrigan durante el día, ¿no? Todo el día caminamos, paran irrigados y pueden presentarse ahí. Sin embargo, esto es raro, ya saben que solamente se dan en 20% de los pacientes. Aparte de imágenes, ¿qué más pedimos? Anticuerpos, antígenos, pruebas serológicas. ¿Qué se suele pedir? Sobre todo se piden anticuerpos. ¿Qué le pedimos? ¿Western blot o ELISA? O ambos ya. Pedimos Western blot. ¿En qué? ¿En sangre o en LCR? En sangre. Western blot en sangre. ELISA, si lo piden más en LCR. Para que revisen cuáles son solamente los criterios absolutos de cisticercosis. Son unos criterios que ya están validados, ya se conocen. Hay absolutos, mayores, menores, epidemiológicos. Solamente quiero que se acuerden de los absolutos, nada más. ¿Qué es lo que te dice? Demostración histológica del parásito en biopsia de cerebro o médula espinal. Lo cual es complicado, ¿no? Biopsia de médula espinal, ¿a quién le van a hacer, no? Presencia de lesión quística mostrando Scolex en tomografía o resonancia, que quiere decir que la imagen cerebral es patognomónica. Es patognomónica. ¿Ves una lesión quística ahí? Suficiente, cisticercosis. Tercero, visualización directa de un cisticerco subretiniano por examen de fondo de ojo. O sea, se pide siempre fondo de ojo para el diagnóstico de cisticercosis, es necesario. Nótense que en criterios absolutos no menciona en ningún momento pedir Western blot. No se menciona Western blot. Western blot recién lo considera como un criterio mayor, ¿no? Inmunoblot. ELISA como criterio menor todavía. O sea, hay absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Solamente quiero que recuerden los absolutos, nada más. O sea, ¿qué tiene más peso? ¿La serología o la tomografía? La tomo. Para gente que convulsiona con un Scolex ahí, cisticercosis, ¿no? Así el Western blot salga negativo. ¿Por qué? ¿Qué me busca la prueba de Western blot? Anticuerpos. Pero para que yo produzca anticuerpos, tiene que liberarse un antígeno. Un quiste viable, bonito, simple, vesicular, quizá no sea muy antigénico. Un quiste que ya está muriendo produce más antígenos, yo produzco más anticuerpos, más posibilidad que salga positivo. O sea, el Western blot también está en función al estadio evolutivo del quiste. Entonces, un paciente campesino, cuadro convulsivo de más de 40 años, una tomografía que me muestra una imagen con Scolex, me pido Western blot emocionado y me sale negativo, ¿qué? Es cisticercosis, ¿no? Es cisticercosis, pesa más la imagen. ¿Qué pido? ¿Tomografía? ¿Resonancia? ¿O ambos? A tomografía, B resonancia, C, A más B. ¿Tomo, rezo o ambos?
Ambos pido, ¿eh? La C, siempre es la C, A más B. Tomo y rezo. La tomo, me ve mejor las calcificaciones y los glandulares. La resonancia me ve mejor los estadios vesiculares, los coloidales y sobre todo los extraparenquimales. La resonancia me ve bien los quistes de los ventrículos, cosa que no hace la tomografía. O sea, se piden ambos, se complementan. Por tomo puedes ver un quiste, pero por eso vas a ver varios quistes, ¿no? El mejor nivel de evidencia se encuentra en quistes intraparenquimales. Tratamiento de elección, albendazol. ¿En qué quistes? Vesiculares, coloidales. Granular y calcificado, que les mencioné, no requieren drogas anticisticercósicas. Granular y calcificado son quistes muertos. Ya no requieren manejo desde el punto de vista del antiparasitario. ¿Qué requieren? Manejo sintomático, maneja la convulsión, la cefalea. En cambio, los otros sí requieren. Ahora, ¿cuál es la excepción, no? Por ejemplo, la excepción es encefalitis por cisticerco. Pues ese que tiene más de 100 quistes, no le vas a dar pues albendazol, ¿no? Paciente corticoides y observación nomás, ¿no? Para el resto albendazol. Ahora, albendazol es la droga de elección para cisticercosis, el estadio de larva de la Taenia solium. ¿Qué le harás a un paciente que en un examen de heces le encuentras huevos de Taenia solium? Huevos de Taenia solium en heces, o sea, su diagnóstico no es cisticercosis, es una teniosis, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antiparasitario en ese caso? En una teniosis. O sea, no tengo la larva, sino tengo el gusano adulto. Ahí es el praziquantel. El praziquantel es de lesión en céstodos, gusanos planos segmentados, Diphyllobotrium, Taenias, Diphyllidium, ¿no? Es el praziquantel. Praziquantel para la teniosis, pero para la cisticercosis la larva es albendazol. ¿Y por qué no le dejo praziquantel a la cisticercosis? Porque prazi no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Por eso, para la larva uso albenda. Y para el gusano adulto uso el praziquantel. Ahora, como segunda línea, digamos que eres piña y tienes alergia al albendazol, ya praziquantel por usar como alternativa terapéutica, pero no primera línea. Si se dan cuenta, también se dejan corticoides, ¿no? Por el hecho de que el quiste al morir me puede dar síntomas. En los quistes extraparenquimales tienen que tener cuidado. El manejo depende dónde se encuentre el quiste. ¿Qué les mencioné? Si tienes un quiste en los ventrículos y el quiste muere, puede dificultar la circulación del LCR y vas a hacer una hidrocefalia, ¿no? Te mueres ahí. Entonces, por ejemplo, en quistes ventriculares se indica manejo quirúrgico, resección endoscópica, manejo neuroendoscópico. En los demás puedes dar albendazol, pero preevaluación neuroquirúrgica. O sea, mejor nivel de evidencia, parenquimales. Extraparenquimales, cuidado, ¿no? Cuidado, sobre todo en los pacientes con quistes ventriculares. Por eso es importante el estudio de resonancia magnética. El tratamiento siempre se hace con paciente hospitalizado, por si acaso. Rabia, producido por el virus de la rabia, rhabdovirus, lisavirus, serotipo 1, son 7 serotipos de estos lisavirus. Los otros serotipos me pueden dar cuadros parecidos a la rabia en el humano, se encuentran más en África esos virus. Más conocido obviamente es el virus de la rabia, un virus que tiene clásicamente una forma de bala, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Cómo se transmite? Por saliva y a través de mordedura de animales infectados. No se ha demostrado hasta el momento transmisión por mordedura humana. ¿No? Si no imaginas, sería recontra frecuente, ¿no? Los que se muerden, entonces, no. ¿Hay zonas en el mundo en las cuales no hay rabia? Sí. Las grandes islas, tipo Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, no tienen rabia, por ejemplo, ¿no? Hay lo que es la rabia urbana y la rabia silvestre, dependiendo de cuál es el animal que te la transmite. La rabia urbana sobre todo por el perro, y la silvestre sobre todo por el murciélago. ¿Qué murciélago? El Desmodus rotundus.
es la especie endémica en el Perú. Es la que vas a encontrar con más frecuencia en el Perú. Es el que en el cuarto de Tucerún estaba en una esquina, ahí, ese mismo es, Desmodus rotundus se llama. ¿Ya? Está. ¿Qué me dicen de mordedura de ratas, roedores y animales menores? Te muerde el hámster de tu amigo, ponte, ¿no? El cobayo de tu amigo, el cuyo de tu amigo. Se vacuna contra la rabia. No se ha demostrado que los animales menores de ese tipo, roedores por ejemplo, transmitan rabia. O sea, no se da vacunación contra la rabia en esos casos. Ojo. ¿Cuál es el problema de salud pública actual? ¿La urbana o la silvestre? La silvestre, mira. Mira, en rojito, rabia humana urbana. El último caso, 2015. Una gestante en Arequipa que se contagió de rabia en Puno. Un solo caso. De ahí, rabia silvestre. Y esos brotes están no solo en el Perú, también en Sudamérica, Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema de salud pública es rabia silvestre, sobre todo por mordedura de murciélagos. Te muerde un perrito a la salida, te muerde y el virus incuba y se replica en la placa mioneural. El virus incuba y se replica en la placa mioneural. Se replica acá hasta alcanzar el axón. Alcanza el axón. Y el virus sigue una diseminación primero centrípeta de la placa mioneural vía axonal al encéfalo. Y luego centrífuga del encéfalo baja por el axón también hacia las glándulas exocrinas, suprarrenales, ovarios, testículos, piel, páncreas, salivales también, etc. Sube y baja todo por vía axonal. O sea, el virus me compromete lo que es el encéfalo y también lo que es el axón. De ahí viene la clínica del virus. El periodo de incubación, o sea, del lugar de la mordedura, del momento de la mordedura hasta la aparición del primer signo síntoma es variable. Promedio es 90 días. Pero se ha reportado incubación de hasta 7 años. 7 años. O sea, te muerde hoy día el perro y cuando acabas tu residencia en neurocirugía, ponte ahí, son 5 años, recién comienzas con la clínica de rabia, ¿no? En tu ceremonia. Entonces, incubación variable, mira. Máximo conocido 7 años. La mayoría primeros 90 días. Esta enfermedad te mata en menos de 1 a 2 semanas, menos de 10 días mueres. En el 99.9% de los casos, casi 100%. Los pocos casos anecdóticos que han sobrevivido es obviamente con muchas secuelas. Y en poco tiempo también fallece. Prácticamente 100% de mortalidad. Cuando ya se manifiesta el virus, con todo, me da 2 tipos de cuadros. Uno conocido como rabia encefalítica o furiosa y otro rabia paralítica o muda. Estos cuadros clínicos, estas formas clínicas, pueden ser secuenciales o pueden ser aisladas. O sea, solamente encefalítica, solo paralítica o primero encefalítica y después paralítica. ¿Qué es lo usual? Lo usual es que solamente hagas rabia encefalítica. Encefalítica es la traducción clínica del compromiso encefálico. La rabia, en cambio, paralítica es el cuadro clínico que viene de el compromiso axonal. Le dije que el virus me comprometía lo que es el axón y el encéfalo, ¿no? Entonces, la encefalítica es el cuadro producido por el compromiso encefálico y la paralítica por el compromiso axonal. La encefalítica va como una encefalitis viral, ¿no? Cefalea, trastorno de conciencia, convulsiones, coma, muerte, disautonomías antes que eso, pero un síntoma muy característico es la llamada hidrofobia. El paciente no puede ver, sentir, escuchar que cae agua. Al ver, sentir y escuchar que cae agua, comienza con disautonomías, espasmos, convulsiones. La muerte viene en 1 semana, 10 días más o menos. La rabia paralítica es como un síndrome de Guillain-Barré, un cuadro muy parecido a un Guillain-Barré. Igual, la muerte va en 10 días aproximadamente, un poco más quizás. Se muere un perrito con sospecha de rabia. ¿Qué hacemos con el perro con sospecha de rabia que se ha muerto? ¿Qué se hace con el perro? Se le decapita el animal y se manda a estudiar el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué vas a buscar en el cerebro? Los cuerpos de Negri. Los cuerpos de Negri, que son inclusiones intracytoplasmáticas en las neuronas.
sobre todo de Purkinje y del hipocampo. Y también hay que mandar la muestra para que se observe por inmunofluorescencia directa. También vas a ver las partículas de virus virales en las neuronas, que son los cuerpos también de Negri, ¿no? Eso es lo que se hace, digamos, en los animales. Un animal que muere, se somete su cerebro a un proceso, digamos, histológico, histopatológico para ver estas lesiones. ¿Qué hacemos en un humano, en una persona que fallece o que tiene sospecha de rabia? ¿Hacemos lo mismo? No, ¿no es cierto? ¿Cuál será el procedimiento diagnóstico en esos pacientes con sospecha de rabia? Biopsia de piel de nuca, a partir del 5.º día de enfermedad. Biopsia de piel de nuca a partir del 5.º día de enfermedad. Impronta de córnea, un raspado de córnea. Y punción lumbar, impronta de córnea y biopsia de piel de nuca. La biopsia de piel de nuca obviamente que también le corro inmunofluorescencia, ¿no? Tratamiento preexposición. Personas con ocupación y provenientes de zonas de riesgo. O sea, te ponen profilácticamente vacuna antirrábica, día 0, 7, 28. Alguien que se va a internar en una zona de riesgo. Por ejemplo, un guardabosque, por ejemplo, una persona que vive ahí mismo, por ejemplo, un serumista que tuvo la mala suerte de agarrar esa plaza, ¿no? Cuando había un brote de rabia, ya profilácticamente, día 0, 7, 28. ¿Qué pasa si es serumista, a pesar de que era una profilaxis, un día amanece con una mordedura en el cuello, por el murciélago, dice, ¿no? Va a la posta, hay una exposición, ¿qué haces con ese paciente? Le vuelves a dar otra vez el esquema, le repites, solamente se ponen 2 refuerzos, día 0 y día 3, nada más, 2 refuerzos. Si es que hay una exposición a pesar de la profilaxis, 2 refuerzos, es lo que se deja. Tratamiento post-exposición, te muerde un perro, sospecha de rabia, la herida se lava, no se sutura, ¿no? Se afrontan los bordes solamente, es una herida contaminada, no puede cerrarse. Antibióticos que me curan gérmenes de la boca del perro, ¿no? De elección es amoxiclavulánico, no es ciclohexilina, es amoxiclavulánico. Y el animal se lo observa por 10 días, ¿no es cierto? Observación animal por 10 días. Ahora, tenemos lo que es la inmunización, suero antirrábico y vacuna antirrábica. Suero antirrábico son inmunoglobulinas. El suero antirrábico van a ser inmunoglobulinas ya formadas. Vacuna antirrábica de cultivo celular son antígenos para que tú hagas tus propios anticuerpos. La vacuna de cultivo celular son antígenos para que tú mismo hagas tus propios anticuerpos. A eso se llama inmunidad activa. Inmunidad activa. Te doy un antígeno para que activamente tú produzcas tus propios anticuerpos. En cambio, al suero antirrábico se le llama inmunidad pasiva. Yo de forma pasiva te doy anticuerpos ya formaditos, ya hechos, ya tú no vas a formar nada, te los doy hechos. ¿Cuándo doy suero antirrábico? ¿Cuándo vacuna? Cuando tú pones la vacuna antirrábica, vas a hacer tus propios anticuerpos recién al 5.º a 7.º día. O sea, te lo ponen el día lunes y tú vas a generar anticuerpos recién para el fin de semana, para el viernes, sábado, domingo, por ahí. No vas a generarlos al día siguiente. ¿Cuál es el problema? Que hay las llamadas exposiciones graves, mordeduras graves. Por ejemplo, una mordedura en la cara, una mordedura en genitales, una mordedura en la mano. ¿Qué pasa en la mano? Es una zona bien inervada, ¿no? Bien inervada. ¿Y el virus por qué vía viaja? ¿Sanguínea? Axonal, ¿no? Axonal. Entonces, una mordedura en una zona bien inervada o cerca al cerebro, hay más posibilidad que el periodo de incubación sea más cortito. No 90 días, ¿no? Sea más corto. Porque como viaja por vía axonal y te pone en una zona bien inervada, hay la posibilidad que la incubación sea más corta. Entonces, quizá algunos días nomás. Si te pongo solamente la vacuna antirrábica, que me genera anticuerpos a partir del 7.º día, quizás sea mucho tiempo, ¿no? Quizá como es un evento grave,
el periodo de incubación sea 2 a 3 días, no me queda tiempo. Ahí voy a colocar el suero antirrábico en exposiciones graves. ¿Por qué? Porque como es una exposición grave, quizás pase mucho tiempo que yo genere mis propios anticuerpos. ¿Cuál es el problema con el suero antirrábico? La mayoría es de origen equino, son muy antigénicos, mucho riesgo de reacción anafiláctica. Y tienes que tener mucho cuidado porque solamente se pone una sola vez en la vida, una sola vez en la vida. Una segunda puesta, mucho riesgo de reacción anafiláctica. Las guías te dicen incluso que deben ser puestos los sueros antirrábicos en una unidad de cuidados intensivos o trauma shock. Atento, ¿no? Una reacción anafiláctica que puede ser severa. O sea, una sola vez en la vida. Te muerde un perro por segunda vez de forma grave, piña. Y has recibido suero antirrábico una vez, nada más. Incluso puede tener reacción cruzada con otros sueros. Por ahí también te mordió la serpiente o la araña, no sé, y te han puesto suero anti-botrox, anti-lodoceles, también puede haber reacción cruzada. O sea, tienes que tener cuidado con eso. Se coloca una sola vez. ¿A qué se llama una exposición grave? Mordedura o arañazo en cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejos. Desgarradas profundas, múltiples, animal no localizado. Muerte del animal en 10 días, animal silvestre, contacto con saliva en heridas o mucosas con saliva de animal infectado. Como la de acá, ¿no? Desgarrada, solamente se afronta. O sea, en estos problemas hay la posibilidad que el periodo de incubación sea quizás muy corto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el esquema de vacunación? El esquema SEN de la OMS es el que ahora se deja, es el de vacuna con cultivo celular. Ya no hay el esquema corto, amplio, no, solamente un solo esquema, de 5 dosis. 0, 3, 7, 14, 28. Nada más. Punto. ¿Cuál es el manejo con animales que no conozco? Animales desconocidos. Animal que no conozco es una exposición grave, ¿no es cierto? Una exposición grave. ¿Qué se coloca? Suero con vacuna, ¿no? Suero con vacuna. Animales que conozco. Me mordió el perrito de la vecina, que la vecina jura que lo ha vacunado a su perro. ¿Qué hago con el perro de la vecina? ¿Se sacrifica, se le capita? No, ¿no es cierto? Se lo observa al perrito. No se te coloca nada, se lo observa al perrito. Si al 5.º día el perro no muestra signos de rabia, no se te coloca nada. Si muestra signos de rabia, ese perro que tú puedes conocerlo, ya se te coloca suero y vacuna, ¿no? Animales silvestres, suero y vacuna, ¿no es cierto? Te muere un murciélago, olvídate, ¿no? Contacto con saliva, en herida y mucosa con un animal infectado, suero y vacuna, ¿no? Eso, por supuesto, están más expuestos los veterinarios, guardabosques, quizá, ¿no? ¿Cuánto tiempo te protege la vacuna? 1 año. 1 año. Después del año, lo que se sugiere es que te doses anticuerpos contra el virus rábico. ¿Ok? Si tienes un nivel aceptable de anticuerpos, más de 10 unidades internacionales, quiere decir que estás bien inmunizado, no se coloca nada. Pero si tienes menos de 10, se colocan 2 refuerzos, día 0, día 3. Si no tienes posibilidad de medir anticuerpos en la mayoría de casos, se le colocan 2 refuerzos, día 0 y día 3. Pero con una segunda mordedura, por más que sea grave, piña. El suero antirrábico se coloca una vez en la vida. Porque una segunda apuesta, ¿qué puede pasar? Reacción anafiláctica. Y recuerda, la guía te dice, el suero debe de colocarse en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Abandono, ¿cuándo es? Cuando te pierdes más de 10 días. Cuando te pierdes más de 10 días, se tienen que reiniciar el esquema. Si te pierdes menos de 10 días, puedes continuar el esquema. Entonces, en base a la última guía del MINSA, ¿no? Esa guía fue actualizada justamente por los casos que habían de rabia silvestre, ¿no? en la selva. Las guías antiguas te hablan de un esquema corto, un esquema largo, ¿no? Ya no se usa eso, es un solo esquema, solamente la diferencia está con el suero antirrábico, ¿no? Que sea en exposiciones graves.
Otra infección tenemos a nivel central, el tétanos, producido por la toxina de un anaerobio, Clostridium tetani, que es un germen esporulado que se encuentra en el intestino de animales y el hombre. ¿Cuál es la ventaja que tiene este germen al ser esporulado? Mira, tiene en un extremo una bolita con un palillo de tambor, ¿no? Una protuberancia. Un esporulado, ¿cuál es su ventaja? ¿Cuál es la ventaja que tiene un germen esporulado? Que puede sobrevivir al medio externo por mucho tiempo. Sobrevive al medio externo por mucho tiempo. O sea, puede sobrevivir más de 20 años fuera del intestino de animales y el hombre, por su espora. Esa es la gran ventaja que tiene. La espora y el germen me van a producir una toxina. Varias toxinas producen en realidad, ¿ya? Pero ¿cuál es la principal? Tetanoespasmina. Esta espasmina tiene dos cadenas, ¿eh? Una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena pesada es la que se une al axón, se une a la célula blanco. La cadena ligera ejerce la actividad que finalmente produce la enfermedad. O sea, esta toxina se une al axón y vía axonal, igualmente vía axonal, se transporta por vía retrógrada y llega a la médula y tronco. No llega al cerebro, por eso que no me da una encefalitis, pero llega al tronco y la médula. La cadena pesada transporta la toxina a nivel central, tronco y médula. A nivel central, ¿quién actúa? La cadena ligera. Y esa cadena ligera que ejerce la actividad tóxica. ¿Qué es lo que hace? Me bloquea las neuronas GABAérgicas. Bloqueo presináptico desde unas inhibitorias. O sea, me bloquea las neuronas GABAérgicas. O sea, evita la liberación de GABA. ¿Qué es el GABA? Es la principal sustancia inhibitoria, ¿no es cierto? Es la principal sustancia inhibitoria a nivel central. O sea, me inhibe al que inhibe todo. ¿Cuál es la consecuencia? Una hiperexcitación motora y autonómica, porque me bloquea al GABA, el principal inhibidor a nivel central. La consecuencia es que todo se hiperexcita. Entonces, tengan en cuenta, no llega a nivel cerebral, solo médula y tronco, por eso que el paciente permanece lúcido en todo momento. Formas clínicas, la que vamos a ver ahora sobre todo es la generalizada, otras que también se pueden ver. ¿Cuál es el primer signo que aparece? El primer signo, síntoma que aparece en el tétanos y que es importante para el diagnóstico. ¿Cuál es? Es el trismo, trismus, ¿no? La contracción de los músculos maceteros. Este es un paciente que tuve con tétanos, que me lo bajan de UCI. Miren cómo está, contracción de músculos maceteros, trismo. Contracción del músculo orbicular de los labios, risa sardónica. Miren acá su hombro, su deltoides. Vamos a ver su hombro en otra foto, miren. Ahí está su brazo, miren. Recontra contracturado, ¿no? Ahora, esa unión de la toxina al axón es una unión irreversible, o sea, la unión te dura más o menos un mes aproximadamente, es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro clínico te va a durar más o menos un mes que tu paciente va a estar en UCI, en ventilador mecánico, y de ahí baja, ¿no? Más o menos. El cuadro empieza con trismo, ría sardónica, y el espasmo va descendiendo. Disfagia, espasmo laringio, opistótonos, compromiso de músculos respiratorios. Esta es la clásica posición, ¿no? Opistótonos. Ahora, que veas así un paciente actualmente difícil, ¿no? Así en la cama, que se doble, ¿no? Complicado. Ahora, tan o más importante que el cuadro de espasmos es el cuadro autonómico. Recuerda que también hay una disautonomía, una hiperexcitación autonómica. Entonces, ¿qué va a haber con el paciente? Hipertensión, diaforesis, hipotensión también, taquicardia o bradicardia, disautonomías. Y la disautonomía dicen que es la principal causa actual de mortalidad. Antiguamente era el compromiso respiratorio, ¿no? Cuando no había ventilación mecánica, pero ahora es la disautonomía, la principal causa de mortalidad en el paciente. Miren ahí, lucidez mental en todo momento. No hay compromiso de cerebro, solamente de tronco y médula, ¿no? Otras formas menos importantes, para que las conozcan solamente,
La forma neonatal, que sobre todo se da por falta de inmunidad en la madre. Sobre todo se da por eso, falta de inmunidad en la madre, ¿no? En segundo lugar, por falta de adecuadas la segunda causa acá se da por malas, digamos, ya, estábamos en que la siguiente causa se da por eso, justamente, ¿no? En algunas zonas había se corte cordón umbilical con gilet o con herramientas que no son las más adecuadas y también se puede producir acá la enfermedad. La gran diferencia es que esta forma de enfermedad es más rápida que la generalizada, ¿no? Y este es el problema actual de salud pública, ¿no? Tienes un paciente así, ¿no? Ría sardónica, tienes opistótonos, tienes trismos. ¿Se pide alguna prueba de laboratorio para el diagnóstico o solamente basta eso? ¿Hay algún anticuerpo que se pide, una prueba de ELISA, algo por el estilo? El diagnóstico, recuerden, va a ser clínico. No se pide ninguna prueba de laboratorio. ¿Qué buscamos en el paciente? Rigidez. Espasmo muscular doloroso, donde el síntoma inicial viene a ser lo que es el trismo y disautonomías. Este paciente de acá es de la UCI de mi hospital. Está en ventilación mecánica. Miren cómo está su cuerpo, ¿no? No ven un poquito arqueado, ¿no? Está en esta posición, ¿no? Opistótonos. Recuerden que el paciente permanece en ventilación aproximadamente un mes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la toxina es la que se une al axón de forma irreversible, ¿no? Y la unión te dura más o menos un mes. O sea, tu paciente empieza con trismos y tú ya sabes que la enfermedad va a progresar. Ese paciente ya lo mandas a la UCI, se le intuba, se le pone su tráqueo y permanece en ventilación un mes por lo menos. Porque sabes que es el tiempo en que la toxina se va a quedar unida al axón, ¿no? Tienes que esperar que pase nomás el cuadro clínico. ¿Cómo se maneja el paciente? Siempre recuerden ABC, siempre es el ABC. Cualquier paciente que te venga crítico siempre es ABC, vía aérea sobre todo, que es importantísimo. Segundo punto muy interesante, mira, detener la producción de la toxina, de toxinas. ¿Quién produce la toxina? La produce el germen. ¿Qué tengo que hacer? Matar al germen, ¿no? ¿Cómo lo mato? Con antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Actualmente es metronidazol. Antiguamente es penicilina. Antiguamente era penicilina. Preguntas muy antiguas se van a poner penicilina. ¿Por qué ya no se da penicilina? Porque dice que la penicilina me altera la liberación de GABA. Me inhibe la liberación de GABA. ¿Y qué hemos dicho? ¿Quién participa en la fisiopatología? El GABA, ¿no? No hay liberación de GABA. Miren el otro punto. Neutralizar la toxina no unida. Mira cómo hacen hincapié en eso, la no unida. Porque la que se unió ya fue, pues, ¿no? Esa va a tardar un mes en soltarse, ¿no es cierto? Pero la que está circulando por ahí, puedes neutralizarla con la inmunización. Control de espasmos musculares con benzodiazepinas. Manejo de la disautonomía según corresponda. Mira, detener la producción de la toxina, metronidazol. Antiguamente era penicilina. Ya no se deja peni porque inhibe la liberación de GABA. Control de espasmo muscular, infusión de benzodiazepinas, obviamente tiene que estar en ventilación mecánica el paciente, ¿no? Por lo que produce esto. Manejo de la disautonomía, dependiendo del caso, ¿no? Taquicardia con beta bloqueadores, bradicardia con un marcapaso, ¿no? Dependiendo de cada caso. Y finalmente, neutralizar la toxina no unida. ¿Qué tenemos acá? La inmunoglobulina antitetánica, que son anticuerpos ya formados, y el toxoide, que es un antígeno. Inmunoglobulina antitetánica, anticuerpos ya formados. Es inmunidad pasiva, ¿no es cierto? Pasivamente te doy anticuerpos ya formados. El toxoide son antígenos para que te hagas tus propios anticuerpos. Inmunidad activa, ¿no? Activamente tú vas a producir tus propios anticuerpos, ¿no? Entonces,
Una son inmunoglobulinas ya formadas y el otro es un antígeno para capturar sus propios anticuerpos. Igual, al dar el toxoide, yo voy a generar anticuerpos recién a partir del quinto, séptimo día. La pregunta nuevamente será, ¿cuándo voy a dejar entonces inmunoglobulina? Igual van a ser en exposiciones o heridas graves, tetanógenas. Una herida grave, muy contaminada, muy peligrosa, ahí es muy posible que el periodo de incubación sea muy corto. Por eso que aparte del toxoide tengo que dar sobre todo inmunoglobulina. Igual en exposiciones graves, tanto en rabia como en tétanos, vamos a dejar inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque es posible que el periodo de incubación sea más corto, porque la exposición es más grave, ¿no? Solamente vamos a dejar el toxoide en el resto de casos. Los esquemas de vacunación de las normas técnicas están hechos sobre todo para niños gestantes, ¿no es cierto? No nos habla mucho de la vacunación en las heridas, ¿no? ¿Con cuántas dosis de vacuna antitetánica se previene la enfermedad? ¿Con cuántas dosis? ¿Cuántas dosis tienes que tener para estar adecuadamente inmunizado tú? ¿Qué dice la OMS sobre eso? 3 dosis. 3 dosis en toda tu vida. En toda tu vida. O sea, puede ser una vacuna a los 2 años, otra a los 5 años, otra a los 10 años, estás inmunizado. Ya está, 3 dosis. Idealmente debería ser con ese intervalo. Idealmente, ¿no? 2, 4, 6 meses de edad, ¿no? Si no has sido inmunizado desde niño, puede serlo desde adulto, al contacto con el paciente, a los 2 meses del contacto y a los 6 meses, ¿no es cierto? Igual con 3 dosis. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer en un paciente en cirugía que viene por una herida grave, grande, y no ha recibido ninguna inmunización, pueden aplicar este esquema. Contacto 2 y 6 meses. La cosa que son 3 dosis en toda tu vida. Eso es lo que dice, ¿no? Uno viene inmunizado, es aquel que recibe al menos 3 dosis. ¿Qué es lo que se dice? Dosis puesta, dosis que cuenta. Idealmente nunca se debería reiniciar el esquema. Idealmente. Dosis que se ponen, dosis que cuenta en el paciente. Idealmente. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, heridas no tetanógenas, heridas tetanógenas. Las no tetanógenas, no peligrosas. Un paciente que está bien protegido, bien inmunizado. ¿A qué se llama bien inmunizado? Que ha recibido 3 dosis. No se le coloca nada. Salvo que la última dosis del paciente haya sido hace más de 10 años. Ahí se le coloca un refuerzo solamente. Si en esa herida no tetanógena el paciente no está protegido, no está inmunizado, ¿a qué se llama no inmunizado o no protegido? Que ha recibido menos de 3 dosis o ninguna dosis. No recibió ninguna dosis, solamente una dosis, ¿no? ¿Qué se le coloca? El toxoide, la vacuna. ¿Con qué intervalos? Los de acá. Contacto con el paciente cuando fue a tu guardia, a los 2 meses y a los 6 meses. O sea, un paciente no protegido, no inmunizado, es aquel que no ha recibido ninguna dosis o dosis insuficientes. Ponte, solamente recibió una dosis. Si ha recibido una dosis solamente, ¿qué tengo que hacer? Completar el esquema. Contacto y 2 meses. Si le falta una, solo una. Y si no, las 3. ¿Okay? Si la herida es peligrosa, tetanógena, profunda, contaminada, ¿no? Abulsionada, ¿estás bien inmunizado? No se coloca nada. ¿A qué se llama bien inmunizado? Que has recibido al menos 3 dosis. Salvo que la última dosis haya sido hace más de 5 años. Hace más de 5 años. ¿Qué se coloca ahí? Un refuerzo. Un refuerzo. Ahora, ¿qué pasará si el paciente no está protegido, no está inmunizado, no está protegido? ¿A qué se llama eso? ¿Qué? No ha recibido o ninguna dosis o dosis insuficientes. Una dosis. ¿Qué cosa hago? Le coloco obviamente el toxoide. ¿Con qué intervalos? Los de acá, ¿no? Contacto, 2, 6 meses. Y como es una herida peligrosa, tetanógena, en la que es posible que el periodo de incubación sea muy corto, ¿qué le doy aparte? La inmunoglobulina. Recuerda que la inmunoglobulina igualmente se da solamente una vez en la vida, ¿no? Entonces, tanto en rabia como en tétanos, la inmunoglobulina, ¿cómo se coloca? Se coloca en exposiciones graves.
¿Y por qué se coloca? Porque es posible que el periodo de incubación ahí sea muy corto. Y si yo solamente pongo el toxoide, obviamente voy a hacer anticuerpos, pero los hago ahí mismo. No, los hago a la semana recién. Quizá pase mucho tiempo y la enfermedad ya se manifieste. ¿Cuándo también voy a colocar inmunoglobulina? Cuando ya tengo la enfermedad del tétano, o sea, ya vengo con el trismo, los pióstonos también, inmunoglobulina de frente, ¿no? Porque ahí que tengo que hacer, neutralizar a la toxina no unida, ¿no? Y en ese momento ya tienes la enfermedad, ¿no? Si te pongo solamente el toxoide, se va a actuar a la semana recién. Es más, si tienes un paciente ya con el cuadro clínico manifiesto, con trismo, con espasmo y todo lo demás, ¿qué será más importante? ¿Colocar el toxoide o colocar la inmunoglobulina? ¿Qué es más importante en ese momento? Inmunoglobulina, porque es lo que va a actuar en ese momento. Igual también colocas el otro, ¿no? Pero ese se demora en actuar. Ojo. Heridas graves, cetanógenas, ¿qué cosa es eso? Más de 6 horas, estrellada avulsionada, profunda, infectada, desvitalizada, contaminada. Por ejemplo, estas, ¿no? La de acá profunda. Estas de acá que se veía cada rato, pues, en los mecánicos, en emergencia, ¿no? Con atricciones en los dedos, ¿no? Ya son heridas peligrosas, ya saben. Pasamos a otro Clostridium botulinum. Si el Clostridium tetani me da parálisis espástica, el botulinum me da parálisis flácida, por la toxina botulínica. Parálisis flácida. El cuadro que me produce el botulismo pertenece a los síndromes, a las enfermedades de la unión neuromuscular. Hay 3 tipos de botulismo según el mecanismo de la enfermedad: botulismo alimentario, botulismo intestinal y botulismo de las heridas. Botulismo alimentario: ingesta de toxina botulínica, generalmente por alimentos contaminados, enlatados, malogrados, vencidos, ponte. Botulismo de las heridas: una solución de continuidad en la piel contaminada con el Clostridium. Y botulismo infantil: ingesta de las esporas. Intestinal o infantil, más común en niños, suele tener una evolución benigna a pesar de todo. El botulismo alimentario en infantil suele tener como síntomas iniciales vómitos, distensión abdominal, diarreas a veces. ¿Por qué? Porque es por ingesta de la toxina. Es considerada una intoxicación alimentaria. Primero el paciente presenta vómitos, síntomas digestivos. Botulismo de las heridas no tiene esa clínica inicial, porque obviamente no has ingerido nada, es por las heridas que has hecho el cuadro clínico. Una vez que ya has hecho la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Las 4 Ds dicen, ¿no? Diplopia, disfagia, disartria, parálisis descendente. Una parálisis descendente. El cuadro clínico evoluciona en cuánto tiempo? Es hiperagudo, horas de evolución, horas. O sea, 8 de la mañana, a las 12 ya estás mal ya, en ventilación mecánica. O sea, es un cuadro de evolución muy rápida, ni siquiera días, horas de evolución. 1 día, 2 días ya máximo ya, horas de evolución, muy agudo. La fisiopatología se asienta en la unión neuromuscular. Tienen acá la neurona presináptica, la placa mioneural y el músculo. ¿Qué tiene que liberarse a nivel presináptico para que ocurra la contracción muscular? Acetilcolina. La toxina botulínica te inhibe la liberación presináptica de acetilcolina. O sea, su fisiopatología es presináptica. Te inhibe la liberación presináptica de acetilcolina. Así tenemos, por ejemplo, los síndromes miasténicos o enfermedades de la unión neuromuscular. Miastenia, Ton-Lambert, botulismo. ¿Cuáles se pueden parecer? Miastenia y botulismo. Porque ambos me dan parálisis descendente, o sea, compromiso inicial va a ser de oculomotores. Diplopia, ¿no? Diplopia, disartria, disfagia pueden ser, digamos, el compromiso inicial en ambas patologías. Pero una de las diferencias, recuerden que el botulismo es agudo, hiperagudo. En cambio, la miastenia no te pasa en un día, o sea, eso es una evolución de varios días, varias semanas, a veces meses con el paciente, ¿no? Empezaste con diplopia, los meses haces otro cuadro clínico, ¿no? O sea, no es algo tan agudo, ¿no? ¿Qué más? Las pupilas.
El botulismo me da midriasis reactiva. Botulismo, midriasis reactiva. O sea, parálisis descendente rápidamente evolutiva con midriasis, botulismo. Paciente con vómitos, tensión abdominal, parálisis de oculomotores y midriasis, botulismo. La miastenia no toca pupilas. Miastenia es autoinmune. Eaton-Lambert es un paraneoplásico de cáncer de pulmón microcítico, lo mencionamos en la clase pasada. Botulismo es una patología infecciosa. Fisiopatología, la miastenia es la única posináptica. Eaton-Lambert, botulismo son presinápticas, eso ya lo mencionamos, ¿no? El botulismo y el Eaton-Lambert se dificulta la liberación presináptica de acetilcolina. En la miastenia se libera bien lo que es la acetilcolina, pero no puede actuar a nivel postsináptico, porque hay anticuerpos antirreceptor postsináptico de acetilcolina. O sea, en la miastenia se libera bien, pero no puede actuar. En el botulismo Eaton-Lambert no se libera la ACH. La pregunta sería, ¿cómo estará la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico? ¿Cómo se encontrará? ¿Cómo encontrarán la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico en el botulismo? Aumentada, disminuida. Disminuida en el Eaton-Lambert y botulismo. ¿Y cómo estará en la miastenia? Normal, incluso para arriba, ¿no? Porque se acumula ese nivel, ¿no? Para tener en cuenta. Nunca se olviden de las pupilas, ¿ah? Midriasis reactiva. Diagnóstico es clínico, obviamente por aspectos epidemiológicos intento hacer el aislamiento, pues, de la toxina o el germen de lo que son heces, alimentos y todo lo demás. Diagnóstico clínico, con sospecha clínica se coloca la antitoxina botulínica, equina o humana. Soporte ventilatorio, metronidazol si es un botulismo de las heridas, ¿no? Principal causa de botulismo infantil o intestinal, miel de abeja en niños menores de 2 años, por eso que se prohíbe, no lo sugiere. Miel de abeja en menores de 2 años, es la principal fuente de esporas de Clostridium, para tener en cuenta.